primera instancia vamos a hablar de un derecho a seleccionar la póliza, es decir, el usuario en el momento vaya a contratar o bien un seguro del hogar o bien un seguro del automóvil, va a diferenciar cuáles son sus necesidades. En el caso de un seguro del hogar, se planteará si tiene que contratar ese continente, ese contenido, es decir, lo que hay en el interior de la vivienda, o por contra solo quiere una de esas condiciones. Estaremos hablando de esos seguros del hogar. En el caso del seguro del automóvil, es mucho más extensa las posibilidades que tiene para decidir. En primera instancia va a haber una responsabilidad obligatoria que va a tener el asegurado por el hecho de llevar el vehículo, pero luego va a haber una serie de circunstancias que va a tener que ir estudiando poco a poco, como pueda ser asistencia en carretera, defensa jurídica, es decir, una serie de circunstancias que el usuario va a poder ampliar o no en función de cuál sea ese seguro que va a contratar. En segunda instancia nos encontramos en un derecho a una información previa y a examinar el proyecto. Una vez el usuario contacta con la compañía, pide la información o incluso a través de internet accede a esa información, tiene derecho a que se le dé esa información de forma previa a la contratación. Además, esa información deberá de ser por escrito y tendrá 14 días hábiles para poder revisarla y decidir si finalmente la contrata o no. En tercera instancia nos enfrentamos a ese derecho a un contrato por escrito. Como decía, va a poder exigir que ese contrato sea por escrito. En ese contrato ha de venir referida toda la información de lo que va a contratar. Estamos hablando de del condicionado general, del condicionado particular, de las cláusulas especiales, es decir, de todo aquello que el usuario a nivel particular vaya a contratar. Ese condicionado general nos va a hablar de forma general de todo lo que cubre el seguro o de cuáles son todas las condiciones del seguro. En ese condicionado particular, que comentaba, va a tener las condiciones particulares del consumidor que contrate ese seguro, es decir, cantidades, vehículos, domicilios, etcétera, de una forma detallada. Esos suplementos ya vamos a hablar de todo aquello como puedan ser cosas de valor especial que queramos contratar para que de alguna manera también queden reflejadas y todos aquellos anexos que queramos sumarle a la póliza, como puedan ser modificaciones de domicilio, modificaciones de cantidades porque se amplíe la cantidad que pretendemos asegurar, etcétera. Y ya por último hablaríamos de ese desistimiento del contrato. Desistir de un contrato de seguro es posible siempre y cuando se contrate a distancia. Vamos a tener un plazo de 14 días para poder desistir del mismo, siempre recordando de la misma manera que todo contrato de seguro debe de ser anulado o cancelado con 2 meses de anticipación a la renovación de la póliza. Es otra de las circunstancias o características especiales de este tipo de contratos y que muchos usuarios desconocen en el momento que van a dar de baja ese contrato de seguro. Por lo tanto, recordemos, derecho de desistimiento 14 días después de haber firmado esa información o esa póliza contratada a distancia, y después derecho de cancelación del seguro con 2 meses de anticipación a la fecha de renovación de la póliza. Luego ya nos entraríamos en el mundo de cómo reclamar ante un problema que nos encontremos en un seguro, sea cual sea. Es habitual que los usuarios no estén conformes con las resoluciones de las compañías aseguradoras o con la falta de información por parte de la compañía aseguradora ante un siniestro que no acaba de resolverse. Finalmente lo que inician es un proceso de reclamación. Ese proceso de reclamación siempre ha de ser iniciado por escrito. Puede ser que las compañías tengan algún servicio de atención al cliente o de resolución de problemas tanto telefónico como a través de internet, servicio que puede ser utilizado en primera instancia, pero siempre teniendo en cuenta que si en 2 o 3 semanas a lo sumo no ha sido resuelto, hay que iniciar ese procedimiento, pero por escrito, dejando ya constancia de forma fehaciente de cuál es el problema. ¿Cómo se puede dejar constancia de forma fehaciente? Bien por escrito certificado con acuse de recibo, o bien incluso a través del burofax. Ese servicio de atención al cliente, como decía, por escrito, nos dirigiremos a él, tiene un plazo de 2 meses para resolver el problema planteado. En el caso de no obtener respuesta en esos 2 meses, ya habría que dirigirse a ese servicio de defensor del asegurado en el caso de que la compañía lo tenga estipulado. Paso previo a esa Dirección General de Seguros, al servicio de reclamaciones, de atención de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Sería la última instancia a la que podríamos acudir, en vía administrativa, en vía previa a la judicial. Esa instancia seguiría siendo gratuita para los usuarios y finalmente lo que se obtendría sería una resolución, un dictamen de la propia Dirección General de Seguros, un dictamen que, pese a no vincular a ninguna de las dos partes, si es favorable para el usuario, la verdad es que es un dictamen muy importante a la hora de llevarlo como prueba ante un hipotético procedimiento judicial que se puede iniciar. Es decir, con un dictamen favorable de la Dirección General de Seguros
un usuario puede exigir que sea resuelta ese problema ante la propia compañía, y en el caso de no obtener esa resolución por parte de la compañía, ya solo nos restaría acudir a la vía judicial. Dependiendo de las cuantías, vamos a encontrarnos a procedimientos más o menos caros, porque habrá que acudir con abogado y procurador o no, y también habrá que tener en cuenta las famosas tasas judiciales, dependerá de a cuánto ascienda, pero lo que está claro es que si esa resolución es favorable, como decía anteriormente, vamos a tener más posibilidades de éxito en ese procedimiento judicial que si no lo es.